Pues ya estamos de vuelta con nuestra tertulia en el día de hoy. La otra vez se nos quedó un poquito corta, hoy tenemos ya el resto del programa. Es para Germán Terrón a mi derecha. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Y a mi izquierda, buenas noches, Antonio. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, que digo que tenemos tiempo porque hay muchas cosas. Hoy le he mandado guión, que conste, y lo tengo por aquí. Y estaba intentando recuperar una publicación porque les he dicho al principio que íbamos a hablar, aunque sea simplemente una pincelada, de la reposición al culto de la Virgen de la Esperanza de la Macarena, porque ustedes convendrán conmigo que la Hermandad de la Macarena junto con la Hermandad Matriz, o no convendrán, ya veremos ahora con lo que dicen los contertulios, son quizás las dos hermandades más influyentes de Andalucía, lo que quiere decir también de España y casi del mundo, ¿no? Porque cada cosa que hace se mira con lupa y porque cada cosa que hacen tiene influencia en otras muchas hermandades porque son, digamos, pioneras y son referentes. No sé si estáis de acuerdo no podemos decir que no. No podemos decir con que esta no. reflexión. Claro, a ver, sería cicatero o un poquito extremista negar eso. Cada cual tenemos nuestras devociones, nuestras hermandades, pero qué duda cabe que lo que la Macarena es y representa trasciende mucho más allá, no solamente del ámbito cofrade, sino del ámbito de lo local, del ámbito andaluz, incluso del ámbito bueno, del país, ¿no? Es un icono mariano que trasciende a todo, hasta tal punto que, bueno, en Latinoamérica se le tiene también muchísima devoción, hay muchísimas iglesias consagradas bajo la vocación de la Virgen de la Esperanza Macarena. Y además es muy curioso porque fuera de nuestras fronteras, cualquier dolorosa sevillana con su rostrillo, su corona, o lo que entendemos una dolorosa sevillana, se le dice una Virgen de la Macarena, aunque no lo sea a nuestro entender, ¿no? Va a Latinoamérica y a lo mejor hay una copia de cualquier imagen y ellos allí le dicen que eso es una Macarena, porque la Macarena es la que crea el arquetipo, ¿no? El tipo de imagen de Virgen andaluza, ¿no? Y fuera de aquí, pues, a cualquier Virgen andaluza se le dice que es una Esperanza Macarena, ¿no? Eso trasciende, evidentemente, y solamente hay que ver pues, desde el New York Times en Nueva York hasta prensa en todo el mundo, ¿no? Como ha recogido todo lo que ha pasado, ¿no? y la trascendencia que esto tiene, ¿no? Abundando en lo que dice Germán, la Macarena está hermanada con Guadalupe, la gran devoción de Latinoamérica, y tiene concedida la Rosa de Oro en reconocimiento de esa universalidad de la advocación y de la devoción a la Virgen de la Macarena. Es decir, son dos hitos que sustentan esto que tú dices, pero compartiendo completamente que la Macarena y la Hermandad Matriz del Monte, la Virgen del Rocío, son las dos grandes devociones universales. No tanto por devociones, sino por lo que influyen sus hermandades. En Andalucía Oriental, la Virgen de la Cabeza. También. Acordémonos que tiene muchísima devoción y una romería esplendorosa. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando, ahora ya con la globalización menos, pero en otras décadas, ¿no? De fuertes procesos migratorios, cuando las colonias andaluces quieren crear lazos culturales, sociales, religiosos, fundan una romería del Rocío, más o menos religioso, y una cofradía al estilo andaluz, la mayoría de las veces Señor del Gran Poder y Virgen de la Esperanza Macarena, ¿no? Eso hay copias exactas. Hay copias exactísimas, ¿no? Almería, creo, ¿no? Que es una Esperanza Macarena. Y el Señor de la Sentencia y Esperanza Macarena. Yo quería compartir con vosotros porque hay un perfil en Instagram que se llama Parece que es la hora. Recuerdo cómo era el nombre, pero ahora mismo no lo pone por aquí. Y hace una reflexión que no deja de ser curiosa, porque este hombre ha sido también gran beligerante con la Junta Saliente del hermano mayor que está. Y dice, entre otras cosas, que deberíamos sentirnos orgullosos de uno de los trabajos de restauración más prodigiosos que ha vivido el orden de cofrades en los últimos tiempos. Pero no quiero dejar de decir una cosa, nadie se atrevía a hacer ese trabajo de restauración, y si no pasa lo que pasa en junio, la Virgen no aparece como aparece ahora, ¿eh? Eso yo creo que tiene que quedar claro, porque además, insiste, Manzano ha recuperado el concepto barroquizante de la talla, recuperando frescores olvidados, una riqueza cromática sepultada tras capas acumuladas en décadas de suciedad, hollín, oxidación de barnices, pátinas y repintes diversos. Que es lo que le ha pasado a muchísimas imágenes y le siguen pasando a muchísimas imágenes, ¿no?
Con lo cual, dice que la intervención de Arquillo en 1978 respetó esa llamada huella devocional, que no era más que realizar una limpieza tremendamente controlada para que evitara el impacto visual, que era retirarle esa suciedad de cientos de años, ¿no? Y por eso este hito, porque es un hito, remarca, debe servir como punto de partida para tomar conciencia plena de que nada nos sirve presumir del patrimonio atesorado si éste no se presente y preserva de forma adecuada. Estando de acuerdo con esto que ha dicho, que me parece que además, y es un concepto que se nos ha ido introduciendo a lo largo de estos últimos años, quiero decir que a la Virgen, cuando se plantea la primera intervención fallida de Arquillo, era porque estaba todo bien, simplemente iban a ser unas labores conservativas, se produce el desastre que se produce y a raíz de ahí se produce este otro. Pero si llega a salir bien, si allí no hay caída de pestañas y demás, ahora mismo hubiéramos visto la Virgen prácticamente como estaba hace 5 meses. Yo creo que de hecho es la frase más comentada, ¿no? Que si no hubiese ocurrido aquello no hubiésemos llegado a este resultado. De todas formas, si no recuerdo mal, creo que cierto rum ya se había, sobre todo lo que en redes sociales, acerca de el estado de la Virgen de la Esperanza Macarena, sobre todo barnices, oscuridades, que le daban cierta dureza al rostro, y sobre todo el famoso tema de las pestañas, ¿no? Que había como una queja, parece que generalizada, de que no eran las pestañas antiguas, que eran grandes, ¿no? Y faltaba eso. Entonces, que aunque iba a hacer una intervención conservativa, parece que había cierto rum de que hacía falta algo más, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de ir a verla, y cuando la vi en foto pues dije, bueno, efectivamente el aspecto es diferente, pero es exactamente lo que yo esperaba, quizás no de la primera vez porque sabíamos que iba a hacer 4 días, pero sí de una gran restauración. Para que me entiendan, yo esperaba ver en la Esperanza Macarena lo mismo que vi en el Gran Poder en su momento. Es decir, que además fue la gran. Que yo reconocía el gran poder, potente, el gran poder, pero se veía que el aspecto había cambiado sensiblemente, pero me parecía como más auténtico lo nuevo a lo viejo, ¿no? Y en este caso me parece como más auténtico lo que estoy viendo ahora, nuevo, que no lo que se ha visto hace meses atrás. Lo que pasa es que es tremendamente difícil, dices tú, o has dicho tú también. Tuvo que suceder todo esto para atajarlo y meterle mano verdaderamente a una restauración, no ya a labores conservativas, no ya a... Lo que sucede es que, claro, con esas grandes devociones, ¿quién le pone el cascabel al gato? Sucede con el Cristo del Amor en Sevilla, de la Hermandad del Amor de Sevilla. Pero, sin embargo, tenemos el ejemplo del Gran Poder, ¿no? En 2006, ¿no? Pero es tremendamente difícil. ¿Quién asume el contarle a tus hermanos que devocionalmente lo que veas cuando venga de la restauración va a tener una visión diferente? Sin embargo, lo del Cristo del Amor parece como ya una cosa enrocada, no especialmente, porque ¿cómo vamos a mantenernos, no? Ya ha habido tantos ejemplos de Cristos de un gran nivel. Claro. Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes, los Negritos, no sé, el Cristo de Burgos, Señor de Pasión, el Gran Poder, la Esperanza Macarena, o sea, ¿quién no ya se ha sometido a un proceso intenso de restauración? Y digamos, me da la sensación de que es un enroque de la hermandad o de ciertas fuerzas dentro de la hermandad. Yo esto, por supuesto, desconociendo, porque soy desconocedor de la realidad de la Hermandad del Amor de Sevilla. Pero me da la sensación de que estamos ahí, pues ahora no quiero, ¿no? O algo así. Y la verdad que es una pena porque ya los valores plásticos y artísticos de la imagen ya no se aprecian, ¿no? Esto en cuanto a la reposición al culto de la Macarena, que ha sido un impacto enorme. Tengo que decir otra vez, tenemos ahí un estudio que está todavía pendiente de unos últimos datos para ver cómo se extiende la devoción de la Macarena, trasciende a la propia ciudad de Sevilla, aunque se habla mucho de la Virgen de Sevilla, son 18.000 hermanos y muchos son de fuera de Sevilla, y muchos están instalados también en nuestra localidad. En Alcalá de Guadaira, evidentemente, hay bastantes hermanos de la Macarena, igual que los hay de la Esperanza de Triana, del Gran Poder y de otras muchas hermandades. Pero por eso no resultaba, como decimos, por lo que influye, y seguramente porque lo que va a influir esta decisión última de la hermandad de hacer. Yo creo que la hermandad ha marcado como lo que no se tiene que hacer y lo que se tiene que hacer, las dos cosas en este mismo periodo de cinco meses. Y hilando un poco con esto, hablando de restauración y de recuperación de bienes patrimoniales, acaba de salir también como actualidad, lo hemos comentado también en nuestro informativo,
la segunda convocatoria de restauración de patrimonios y bienes muebles que la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museo del Ayuntamiento de Alcalá ha tenido bien a convocar y que ya ha, digamos, ¿cómo se dice eso en términos políticos, Germán? Como que ha resuelto, ¿no?, el expediente que ha dado esto de... y bueno, son 5 hermandades, 5 hermandades las que van a ser beneficiarias, no podemos quejarnos porque hemos recuperado un crucificado y una virgen que están en el santuario de la Virgen del Águila y ahora van a ser 5 piezas más patrimoniales, aparte de la que se está haciendo, por ejemplo, el paso de la Santa Cruz, de la Canina, en fin. El año pasado como que está un poco más repartido y este año mucho bien eclesiástico. Lo que pasa es que yo, verás, vamos a dar una de arena, ¿no? Yo creo que esto denota también que no tenemos, lamentablemente, en Alcalá un patrimonio mueble ni muy extenso ni especialmente rico comparado con, vamos a decir, por ejemplo, la gran ciudad que nos rodea, que es Carmona, por ejemplo, o con Utrera. El poco patrimonio que tengamos en Alcalá es ser esencialmente religioso. Quiero entender, ¿verdad? Puede que haya... Pero yo en ese caso, yo sí, tienes razón, pero también quiero decir que son las cofradías las que están también más pendientes de su patrimonio, porque seguramente estamos hablando de entidades privadas. Quiero decir que uno puede tener en su casa una gran obra patrimonial y no echa cuenta y no está pendiente de la convocatoria y demás y se queda ahí, ¿no?, un poco durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Sin embargo, las hermandades están ahí y pendientes y vamos a restaurar y vamos a meter esto y vamos a intentar... ¿Quién podría, Antonio José, en Alcalá? Se me ocurre así, estoy soltando bombas. El Marquesado de Gandul quizás sí podría ser una entidad que tenga mucho que optar a estas convocatorias, posiblemente, ¿no? Podría. Pero algo así, y alguna que otra casa pero no importa. Quizá poco más, yo no tengo conciencia ahora mismo, así claro, a bote pronto. Aquí... Claro. Bueno, el conjunto de azulejería, lo que pasa es que, claro, también ese edificio está ahí casi arrumbado, casi abandonado en la plazuela, donde estaba Marín, esa azulejería. Marín. Allí, Antiguo Marín, Antigua Almononía, y claro... Alguna casa privada que ya estoy imaginando en la Cuesta de Santa María, también, que tiene azulejos valiosos, importantes. Estamos aquí a bote pronto. Seguramente alguien se dirá pues, tal y digo, y alguien tendrá en su casa lo mismo, que no lo conocemos, bueno, pues alguna obra de arte. Vamos, dentro de esta convocatoria hay algo de Antonio Martín del Mudo Campito, pero es una pintura, no es azulejería, y el resto, bueno, estamos hablando de Paso de San Juan Evangelista, la Magdalena de la Hermandad del Santo Entierro, el altar de la Inmaculada de la parroquia de Santiago, otra de las obras que se van a restaurar, está un Cristo de Burgos de la parroquia de San Sebastián, un cuadro también antiguo que atesora la Hermandad de la Amargura. Bueno, estamos viendo cómo prácticamente el 100% o casi todo esta subvención va a ir a estos bienes muebles, ¿verdad? Como tú dices, quizás haya poco por ahí, pero también están atentos, ¿no? Los demás para las cofradías somos quizás las instituciones que más miramos por esto, ¿no? O de las que más miremos, ¿no? Las que más atesoramos patrimonio y las que más cuidamos del que tenemos, es decir, y procuramos aumentarlo en la medida de nuestras posibilidades. Se perdió mucho, la Iglesia como tal perdió mucho patrimonio, que a día de hoy pues tendríamos algo más, pero bueno, lo que queda básicamente es eclesiástico y de las hermandades. Y una consecuencia de esta subvención es lo que estamos viendo ahí en pantalla, es la divulgación, porque está obligado, está recogido en esto, y vemos a Alejandro Redondo, que fue quien hizo la propuesta de intervención del Paso del Triunfo. Bueno, pues la divulgación de esto, porque estuvo Alejandro, estuvieron también la gente de Cirta con el manto de Toledo de la Hermandad del Dulce Nombre, y oye, me parece muy interesante, ¿no?, que no solo se haga esa intervención, sino que esté obligado, en este caso la entidad beneficiaria, de alguna manera de poner esto en valor, ¿no? Estuvieron en exposición y yo creo que tiene su aquel, ¿no? El ayuntamiento cumple con su cometido, evidentemente son dineros públicos y evidentemente pues hay que dar cuentas a la ciudadanía de lo que se gasta y en qué, y está bien también que además pues tenga esa parte de difusión que hace que la ciudadanía
aprenda valores y pues, todo lo que va parejo, ¿no? Está claro, solo se llama lo que se conoce. Y el panel explicativo que había en el Salón Talavera de la Casa de la Cultura sobre la historia que tiene el paso, que a día de hoy es el triunfo de la Santa Cruz. Bueno, ese panel explicativo te hacía entender la importancia de ese bien. Quizás si lo ves en la tarde del Viernes Santo procesionando, pues se te pierda un poco esa importancia, esa historia que atesora ese paso y el porqué de la importancia de mantenerlo, de cuidarlo y de, bueno, pues llegado el caso como que se ha hecho, restaurarlo, ¿no? Y es curioso porque esto es una cosa, bueno, lo de la conservación de lo que se tiene, pues está como muy metido en las nuevas generaciones, porque hasta hace muy poquito, Germán, y tú lo sabes bien por experiencia propia, había una hermandad que se iba a despojar de un bien que afortunadamente para ellos al final recularon hasta hace muy poquito tiempo. O sea, uno no tenía reparos en vender una pieza antigua porque tengo una más nueva y entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Y lo que me está causando... Oye, y al final, pues, las nuevas generaciones son las que tienen esa conciencia patrimonial. Oye, vamos a conservar lo que tenemos y vamos a intentar hacerlo, además, conservarlo bien. Tampoco hay que ser tan duros. Muchas veces era pues, también porque se necesitaba fondos económicos. Por lo que sí, pero eso se hablaba de hace 40 o 50 años. Claro. Estamos hablando de hace un rato, como aquel que dice. Ya. Bueno. Aunque ya 25 años para nosotros ya sea... Pero bueno, también, ¿verdad? Bueno, a lo mejor faltas de espacio, imposibilidad de conservar la pieza, bueno, pues... que vamos a ser un poquito indulgentes, muchas veces no se puede conservar todo lo que se quiere, ¿no? Por lo menos que no se pierda, que no se destruya, ¿no? Pero sí que es verdad que una obligación de las hermandades debe ser a todas las personas que se incorporan a ella, y en especial a los más jóvenes, formarlos en ese sentido, en saber qué se tiene y cómo conservarlo, y cómo aumentarlo, llegado el caso, pero en saber qué se tiene y en darle valor a lo que actualmente... creo que lo comentábamos la vez anterior que estuvimos, ¿no? Cómo ha crecido exponencialmente la valía de los bienes que las hermandades tienen a día de hoy con respecto a hace unos cuantos años y no demasiado. Evidentemente, pues yo cierro los ojos y veo el paso anterior del Santísimo Cristo del Perdón y veo el actual, evidentemente ahí ha habido un enriquecimiento, un crecimiento. Hay que enseñar a las nuevas incorporaciones, a los jóvenes, a llamarlo como queráis, que ese crecimiento que se ha tenido, el esfuerzo que se ha hecho para ese crecimiento y que se debe conservar y que se debe apreciar. Yo aparte también veo, por ejemplo, me voy a centrar en este caso en una parroquia que no es la mía, que es la parroquia de Santiago. La parroquia de Santiago, tú me vas corrigiendo lo que yo no diga con precisión, creo que después del incendio se reamuebla o se intenta con piezas de conventos de otras iglesias de Carmona. Efectivamente no es desgraciadamente el retablo de Martínez Montañés, pero bueno, es un retablo barroco, el retablo de Ánima que se recompone. Pero cuando entras en Santiago parece que aquello no tiene valor ninguno o que tiene poco valor. Es a raíz de que empiezan a restaurarse las piezas. Comentaba yo con mi hermano hace poco que han restaurado las dos imágenes del retablo mayor, que ahora sí se valoran y se ven como buenas, ¿no? Antes parece que no eran buenas y ahora sí. Yo creo que la parroquia de Santiago, conforme vaya restaurando todos sus retablos, porque a mí el de la Inmaculada me parece especialmente interesante, sí, no le damos mucho valor. A lo mejor ese retablo restaurado, cuando lo veamos, vamos a decir, oye, pues tenemos aquí una pieza digna, ¿no? Y yo he hecho en falta, por ejemplo, no sé si para sucesivas ediciones, la restauración del retablo de Ánima, que creo que ese retablo restaurado pueda... Bueno, ya se restauró, se hizo la restauración del lienzo. Se le dio un valor en muy malas condiciones, claro, estaba en muy malas condiciones. Además que casi que no se veía lo que había, o sea, y ahora ya tenemos una apreciación, ¿no? Yo pienso que la Iglesia de Santiago, que tiene todavía mucha tarea por delante, ¿no?, para alcanzar un esplendor que yo creo que lo tiene, conforme vaya restaurando todos sus retablos, pues se irán viendo y irá ganando todavía más prestancia y más presencia de lo que actualmente tiene, ¿no? Bueno, y el enriquecimiento también de lo que hay, de lo que no había y que pues se puso, ¿no? Vivimos entonces en San Sebastián, en su momento, la aportación que hizo la hermandad con su retablo, y ahora está la Amargura construyendo el suyo, ¿no? Oye, va a haber 4 capillas con 4 retablos más buenos, o sea, o más antiguos o más nuevos,
pero que va a tener sus 4 retablos en condiciones. ¿no? O sea, Y además acorde, ¿no? Con un Por templo eso histórico. Por eso yo decía antes que las hermandades son un ejemplo de organizaciones que cuidan e intentan aumentar su patrimonio, y especialmente significativo. Claro, cualquier persona que no sea de Alcalá, que le desconozca la historia de Alcalá y entre en San Sebastián y entre la capilla del Dulce Nombre, pues tú le dices que es una capilla del siglo XVIII y cuela perfectamente, ¿no? Porque ya sabemos la magnificencia de esa capilla, ¿no? Estuvo bien incrementado y se volvió a recuperar San Sebastián de un modo pues muy coherente, ¿no? Y eso por las cierto, hermandades. el retablo de San Juan Bosco, que se me ha olvidado, el retablo de San Juan Bosco también está dentro de esa obra que también la Hermandad del Rosario hizo su aportación con el retablo, ¿no? A ese techero, ¿no? Bebiendo estilísticamente mucho del retablo de San Juan Bosco, las columnas salomónicas, o sea que ahí el Rosario lo hizo muy bien para darle uniformidad y sentido a toda la capilla del Carmen, ¿no? Y claro, pues un retablo nuevo, en perfectas condiciones, que de la Hermandad del Rosario, pues el de San Juan Bosco quizás se vea ya un poco más estropeado, pues creo que va a venir perfectamente, esta restauración va a venir como niño al dedo, vamos. Sí, señor. Ahí está las restauraciones de la delegación pues hecha esa convocatoria por la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museo, y que pues casi en todas sus actuaciones pues van a estar a patrimonio eclesiástico, si no directamente relacionado con las hermandades, indirectamente con ellas. Esto en cuanto a la actualidad. Vamos a beber un poquito de agua y ahora nos vamos con el balance que vamos a hacer y también con algunas cuestiones hacia el año que viene, que la semana que viene, como decimos, va a estar aquí el presidente del Consejo. Le vamos a tener que preguntar por algunas cuestiones de obras, de calles, de recorridos y demás, porque hay preocupación en alguna que otra hermandad. Pero esto ahora lo vamos a hablar, haciendo balance de 2025 y de lo que venga en el 2026. Un mínimo alto, nada, muy poquito y seguimos aquí en Alcalá Cofrade.